Hola mis estimadas hermanas y amigas. En esta nueva cápsula quiero retomar un poco sobre el aspecto que mencioné en la cápsula anterior. La anterior, espero que se recuerden, hacía referencia a mentiras que creían los niños y muchos adultos de hecho. Y bajo ese esquema, en esta ocasión voy a hablar sobre ciertos temas que las madres se lo creen porque está tergiversado de lo que está en la Biblia o no lo entendemos adecuadamente y eso puede hacerla sentir un poco mal. En esta ocasión el tema se llama Fracasé como mamá cristiana, 5 recordatorios para animarte. Espero que te guste mucho y si no eres mamá, pues seguramente en algún momento lo serás y ese es lo que en algún momento quieres o Dios pone en tu corazón. Y si no, pues de alguna manera también tienes familiares pequeños en casa, sobrinos, nietos, y eso también te puede ayudar. Quiero que escuches la siguiente anécdota de una madre y después vamos a pasar a su significado y a los recordatorios para que te animes. En una ocasión estaba hablando una madre con una amiga suya y en su plática la madre dijo: apuesto a que nuestros hijos piensan que somos grandes. La amiga estuvo de acuerdo. Y por la noche, mientras la madre acostaba a su hijo de 8 años en la cama, ella le preguntó: ¿crees que soy mayor? Y el niño respondió: sí, con un tono casual. Entonces ella volvió a preguntar: ¿por qué crees que soy mayor? Y el niño respondió: ¿por qué gritas? Entonces la respiración de la mamá se detuvo en su garganta y mejor le dijo: ya duérmete. Le dijo que lo quería, besó su frente y se apresuró a salir de su habitación antes de que su hijo se percatara de las lágrimas que pudieran caer de sus ojos. Llegó a su habitación, se acurrucó en su cama y sollozó. Entonces allí se declaró la peor madre del año. Su hijo estaba claramente equivocado sobre su edad, pero no sobre sus gritos. Ella rivalizaba con sus 3 hijos pequeños en rabietas. Si gritaban ellos, ella gritaba más fuerte. Si se exasperaban, ella también se exasperaba más fuerte. Hacía una mueca cada vez que su rudeza resonaba en las voces de sus hijos. Pero no fue hasta que su hijo la consideró mayor porque gritaba. Entonces se dio cuenta que sus pecados estaban afectando a lo que ella más amaba. La anécdota previa de esta mamá nos lleva a lo siguiente. Primero, no hay pecados generacionales. Esta mamá sintió mucho miedo y llegó a pensar si sus hijos seguirían sus pasos pecaminosos. Es ahí donde es bueno que recordemos las palabras de Moisés en Deuteronomio cuando dice que Dios castiga la iniquidad de los padres sobre sus hijos. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, soy tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Se aplica lo mismo a los pecados de esta madre? Gritar no era su peor transgresión. Visitaré a Dios a los pecados de sus años, los pecados de sus años de juventud sobre sus hijos. ¿Pagarían ellos por las ofensas de las que ella nunca había hablado? Hay que ponernos a pensar, ¿qué significa Deuteronomio 5 del 9 al 10? Primero, lo que no significa. Esa palabra, toda esa frase de castigar la iniquidad de los padres. No significa que tus hijos irán al infierno por tus pecados. Todos somos responsables de nuestras propias decisiones pecaminosas. Podemos adquirir los hábitos impíos de nuestros padres, pero son nuestros propios pecados los que nos hacen aptos para el infierno. Y ahí es donde verdaderamente debemos alabar y dar gracias a Dios, porque la fe en Cristo libera instantáneamente a los pecadores de la pena del pecado y los cubre con la justicia de Cristo. No significa que nuestros pecados o los pecados de nuestros antepasados sean responsables de los pecados de nuestros hijos. La rebelión de Adán y Eva en el jardín del Edén hizo que el pecado se convirtiera en parte de su ADN espiritual que heredamos.
Tu pecado no convirtió a tus angelitos en pecadores, así nacieron. Tampoco significa que la libertad del poder del pecado requiera a Cristo, además, la confesión de los pecados de nuestros antepasados y la renuncia a ellos. No podemos culpar a nuestros antepasados ni a Satanás por nuestras decisiones o malos deseos. El diablo tiene poder, pero está limitado por Cristo, no al revés. La muerte y resurrección de Jesús rompieron el poder de las tinieblas sobre los creyentes. La libertad del pecado viene cuando nos humillamos ante el Señor, confesamos y abandonamos nuestros pecados y caminamos en obediencia por la fe en Cristo. Ahora escucha muy bien lo que sí significa castigar la iniquidad de los padres. La palabra castigar hasta cierto punto puede preocupar. Esto es porque llegamos a pensar que significa que Dios pondrá nuestros pecados sobre nuestros hijos en contra de su voluntad, que incluso si quisieran ser santos, nuestros pecados los condenarían a seguir nuestros pasos rebeldes. Afortunadamente estamos equivocadas. En lugar de eso, la palabra de Dios enseña estas dos importantes verdades. Primero, la misericordia de Dios supera con creces su ira. Las palabras de Moisés en Deuteronomio 5, 9 y 10 nos recuerdan que, si bien Dios en verdad juzga a todos los que adoran a alguien o cualquier otra cosa que no sea Él es misericordioso. En su bondadosa misericordia envió a su propio Hijo para satisfacer su ira por los pecados de los impíos, nosotros. En su gracia muestra un amor inquebrantable a los que lo aman y guardan sus mandamientos. En otras palabras, a los cristianos. 2. Los padres transmiten hábitos y rasgos, lo bueno y lo malo. Observamos las elecciones diarias que hacen nuestros padres y las copiamos. Los padres que, como dijo Moisés, no aman a Dios, o sea, los no cristianos, tienen más probabilidades de criar hijos que también lo rechacen a Él y a su palabra. Del mismo modo, los niños criados por padres que les gritan a menudo terminarán gritándole a sus propios hijos. A menos que Dios intervenga y se humillen ante Él, es probable que se lleven consigo los hábitos impíos de sus padres hasta la edad adulta. En algunos casos, los comportamientos pecaminosos de los padres se arraigan tan profundamente en la mentalidad de los niños que puede llegar varias generaciones romper este ciclo. Considera este caso de Abraham e Isaac, que justamente está en la Biblia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero todavía era un pecador y con este ejemplo le enseñó a su hijo Isaac el arte del engaño. Abraham temía que la belleza de su esposa Sara hiciera que el rey de Egipto lo matara y se llevara a Sara, así que mintió, presentó a Sara como su hermana. Años más tarde, Isaac fingió que Rebeca era su hermana, no su esposa, es decir, Isaac imitó a su padre, pero su pecado no fue culpa de Abraham. Isaac no necesitaba confesar el pecado de su padre y renunciar a él, necesitaba confesar y arrepentirse de su propio pecado. ¿Te sientes aliviada al descubrir que tus pecados pasados no son cadenas que arrastrarán a tus hijos al infierno? Nuestros pecados pueden arrastrarnos a terapia, pero no los arrastrarán al infierno. Ahora, 5 formas para animarte como madre cristiana. Ser mamá es un llamado santo y una gran responsabilidad. La palabra de Dios brinda la ayuda que necesitamos para tener el mejor éxito. Primer consejo, recuerda quién es Dios. Solo hay un Dios y tú no eres Él. Solamente Dios controla todo, incluido a tus hijos, y los ama aún más que tú. Siempre que reconozcas que te estás alejando de confiar en Dios, que estás tratando de evadirlo o manipularlo, inclínate ante el Señor y recuerda que solo Él es Dios. Porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es Dios. El Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Así dice en Isaías. Segundo consejo, arrepiéntete de tus pecados. Mientras estás de rodillas adorando a Dios,
como Dios, arrepiéntete de tus pecados diariamente. Si has pecado contra tus hijos, confiésalo y pídeles perdón. Modela cómo se ve el apartarse de tus pecados y confiar en la presencia y el poder de su Espíritu para ayudarte a caminar en obediencia a su palabra. Y luego descansa en su perdón con gran alegría. No es arrepentimiento si simplemente nos sentimos culpables o tristes por nuestro pecado, pero continuamos en él. Y no es descansar en gran gozo si nos estancamos en el remordimiento. El orgullo nos dice que podemos seguir pecando mientras pidamos perdón. El orgullo también nos dice que debemos ganarnos el perdón castigándonos a nosotras mismas o haciendo buenas obras. Su sangre pagó por nuestros pecados, la sangre de Cristo, no nuestro remordimiento ni nuestras buenas obras. Regocíjate en su gracia y misericordia y camina humildemente en piedad. En 1 de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Tercer consejo, ora por tus hijos. Lleva con valentía a tus hijos al trono de la gracia y ora para que encuentren misericordia y salvación. Si tus hijos son cristianos, ora para que caminen de una manera digna de su llamado todos los días de su vida, para que tengan hambre y sed de justicia, para que amen la palabra de Dios y busquen la comunión de otros cristianos. Y ora por tus nietos también, si los tienes. Ora para que continúe la herencia piadosa hasta que Cristo regrese. En Filipenses encontramos, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Cuarto consejo, confía y obedece la palabra de Dios. Comprométete a estudiar la palabra de Dios todos los días y obedécela. Dios obra a través de su palabra para darnos el deseo y el poder de obedecer. No importa el costo, camina en la verdad por fe. Cuando lo arruines, y lo harás, vuelve al punto 2 y arrepiéntete. En Juan encontramos, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y consejo número 5, enseña a tus hijos a conocer y obedecer al Señor y su palabra. Si tus hijos alguna vez se entregan al Señor por fe, es algo entre ellos y Dios. Sin embargo, Dios nos llama a educar a nuestros hijos para que lo conozcan por medio de su palabra y lo obedezcan. Establece una base bíblica sólida para que tus hijos, comprometiéndose con estos hábitos diarios, abran la palabra de Dios y dirígelos a Cristo, el único camino al Padre. Recuérdales que Cristo es su ejemplo perfecto, no tú. Por mucho que lo intentemos, no siempre modelaremos bien a Cristo. Dependiendo de su edad y madurez, habla con tus hijos sobre sus luchas con el pecado. Facilítales que se acerquen a ti con sus desafíos, modelando la gracia y el arrepentimiento. Enséñales cómo orar y modelar una fe paciente al esperar las respuestas de Dios. Explica las Escrituras y los poderosos atributos y formas de Dios. Únete a una iglesia que enseñe fielmente la Biblia con humilde y firme convicción y asiste fielmente. Pídele disculpas a tus hijos cuando los trates mal, cuando peques contra ellos. Los tiempos de arrepentimiento te permiten modelar tu caminar con el Señor en humilde quebrantamiento y gozoso avivamiento. En Proverbios encontramos, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Ahora sí, la gloriosa conclusión. Nosotras podemos fallar, pero Dios nunca lo hace. Si sientes que estás compitiendo por la peor madre del año, como aquella madre que así se etiquetó, o al menos la peor madre del día, deja que esta gloriosa verdad levante tu corazón. No importa cuántas veces falles, Dios nunca lo hace. El Señor no falló cuando te eligió para ser la madre de tus hijos, tan imperfecta como eres. En realidad, Él puede usar tus pecados e imperfecciones para atraer a tus hijos hacia Él. Pero ojo, esto no es una invitación para que peques. Nuestros peores pecados no son rival para la gracia y el poder de Cristo.
Después de todo, Él devuelve la vida a los muertos. Él es el Señor Todopoderoso y nosotras no podemos impedir o reemplazar su poder. No importa cuán defectuosas o viejas lleguemos a ser. Nos vemos en la siguiente cápsula.